voz de los protagonistas. En Contextos. Vamos a recibir a Jorge Belchez, maestro de la Universidad del Valle de México, que analiza las propuestas económicas de los candidatos de la campaña, el TLC y otras relaciones internacionales. Gracias, maestro, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias también por invitarme y un saludo a todo el auditorio. Bien, pues en principio decíamos temprano la de 8 columnas del siglo de Torreón, que tiene que ver con la firma o no firma del Tratado de Libre Comercio y el peligro que hay en una y otra decisión y sobre todo pues en un momento tan difícil como el que tenemos en el país. Dicen los economistas que hoy fue un buen día ayer ya cerró el peso con menos desventaja frente al dólar, que ahora se está recuperando el peso, pero finalmente estamos en un terreno pantanoso, ¿no? Económicamente hablando. Efectivamente, como comentas, es el escenario que se ve, es decir, la plática en general de todos los especialistas, pues es que está el Tratado de Libre Comercio en un hilo, ¿no? Es decir, dependemos mucho ahora, sí, de lo que puede ser la decisión de Donald Trump, porque un día dice vamos, otro día dice que no. Entonces, pues obviamente esto hace precisamente que el peso empiece a fluctuar, que haya incertidumbre, y basado en el escenario que tenemos ahorita de las campañas, como bien lo dijiste, efectivamente se complica un poco, y sobre todo no sabemos si a la mera hora se nos vaya a revertir el Tratado de Libre Comercio y sea un gran problema para el presidente que venga. Ajá. ¿No? O sea, no sabemos realmente qué va a pasar. No está en nuestras manos. Exactamente, es decir, ahorita obviamente a México nos conviene seguir dentro del Tratado de Libre Comercio, como lo hemos platicado muchas veces, y efectivamente eso hace que México siga pugnando por lo que le conviene al país. La posición de Trump está muy dada a la cuestión de la industria automotriz, que es la postura fuerte que traen. Es decir, si lo vemos desde su perspectiva, pues él quiere meter el componente del sector productivo de la industria automotriz un 47-50% de estadounidense. Uh-huh. Claro, viéndolo de su perspectiva, pues tienes razón. Una política proteccionista. Exactamente, es decir, volvemos al famoso neoproteccionismo, que pues desde la teoría globalizada, pues es contrario, ¿no? Es una idea contraria, y pues más bien yo creo que lo que se tiene que llegar a fin, o para llegar a un buen término, es que la negociación pues sí nos termine beneficiando a nosotros. El problema también está dado por la cuestión de los salarios. Es decir, los mismos empresarios le han dicho a Trump, oye, espérate, cálmate, porque realmente lo que está pasando aquí es que estamos aprovechándonos un poco de los bajos costos de mano de obra en México. Uh-huh. Si ponemos eso, pues se nos van a disparar los precios. ¿Y quién van a ser los principales afectados? Pues van a seguir siendo ellos, o los consumidores en general. Pero por eso precisamente esta idea recurrente de que mejoren las condiciones salariales en México para que ahora sí, en un término de una competencia más o menos similar en función de los salarios, pues el empresario decida si se queda o si se va, o regresa sus inversiones a Estados Unidos, como ya se ha visto, porque además los presionan de muchas maneras. Hay que acordarnos las decisiones de las grandes armadoras de quitar algunas plantas del país. Efectivamente, sí, y pues la verdad es que yo creo que ya hilvanándolo con lo de las propuestas económicas, efectivamente vemos que tanto Andrés Manuel como el mismo Anaya, pues traen la idea de subir el sueldo. No sé si traiga alguna consigna con respecto a el tema del Tratado de Libre Comercio, como mandándole una señal a Estados Unidos, decir, mira, va a haber un cambio y sí vamos a incrementar el salario mínimo. ¿Para qué? Para estar más o menos en un esquema en el cual se puedan mantener las condiciones de la negociación del Tratado de Libre Comercio y no eliminarlo, ¿no? Sí, Jorge, pero el salario mínimo no se puede aumentar por decreto. O sea, se tienen que revisar todas las condiciones y las variables económicas que existen en el país para ver si es viable o no es viable. Entonces la pregunta es, ¿realmente hay condiciones para subir el salario mínimo independientemente de que sea una condición que pongan para la firma del tratado? Pues bueno, esto concuerdo completamente contigo. Aquí la situación que nosotros estamos viviendo, o que yo he analizado ya particularmente, es que en el corto plazo, un incremento del salario mínimo, como lo está proponiendo, por ejemplo, el caso de Andrés Manuel, de unos 188 o 200 pesos diarios, pues sí impacta altamente, podría impactar altamente la inflación en el corto plazo. Pero
si ese incremento del salario va de la mano de un incremento de la producción, en el mediano plazo se tendería a estabilizar. Pero tampoco es ¿cómo te diré? Absoluto que así ocurra. O sea, no porque te pague más vas a rendir más. No, pero sí, digo, esto desde las ideas de Keynes venían, ¿no? De decir, la propensión marginal a consumir. Es decir, la gente al tener más ingresos va a comprar más cosas. Y recordemos que el consumo es uno de los integrantes activadores de la economía. Exactamente. Entonces, claro, aquí tendría que haber un componente altamente mexicano de los consumos que se realicen y que la inversión también fluya. Por eso es un escenario teórico. Ajá. Pero sí podría funcionar, pero tendría que venir acompañado de eso. Jorge, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos contigo para preguntarte si crees que México tenga la capacidad de producir todo lo que consumimos en el país, que es otra de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a la pausa, regresamos. Bueno, Jorge, y por ahí nos quedamos con un pendiente antes de irnos a la pausa comercial. ¿Cuál es tu opinión? Así es. Bueno, definitivamente, si yo les contestara que sí se puede, estaría en contra de la economía actual, es decir, claro, del capitalismo. Es decir, realmente no se puede. Es decir, un país, incluso México, que tiene una riqueza natural todavía bastante extensa, no podría aventarse esa idea de producir todo en México. Nosotros, sobre todo, si ya tenemos un avance comercial bastante importante, con 13 tratados de libre comercio, muy abierto al mundo, pues realmente no podemos pensar que se puede producir todo en México. Eso, vaya, ni Estados Unidos lo podría hacer, ¿no? Por tanto nivel de consumo que tiene. O sea, a fuerzas tenemos que complementarnos con el mundo. Ese es el panorama mundial, no podemos ir en contra de ello. Claro. Jorge, si no se firmara el Tratado de Libre Comercio, ¿se cerrarían las fronteras para muchos productos? Pues bueno, precisamente platicamos ahorita en el corte, la idea que yo comento o que he platicado algunas veces también, incluso con los estudiantes, es que nosotros debemos de ver esto como una lección. Es decir, en algún momento México dependía 88% de las exportaciones de petróleo. Y poco a poco México pudo lograr, a través del sistema maquilador, que después se fue convirtiendo en manufacturero, y con obviamente la apertura del Tratado de Libre Comercio, y que se pudieran instalar empresas en México, pues fuimos rompiendo un poco esa dependencia. Hoy el petróleo nada más representa el 15-16% de las exportaciones mexicanas. Y sin embargo creamos otra dependencia. Para dejar una adicción hay que crear otra adicción, y la dependencia del mercado estadounidense es total para el país. Exactamente, y esa es la lección que tenemos que tomar, es decir, utilizar esto a lo mejor. Pongamos que sí se queda el Tratado de Libre Comercio, pero nos va a servir la lección para que las empresas mexicanas empiecen a mirar a otros mercados. México se puede diversificar. Los productos de México tienen la calidad, tenemos la estructura, no voy a hablar de infraestructura porque esa sí nos falla un poquito, pero tenemos la calidad de los productos suficientes como para invadir Europa, para invadir Asia, ¿no? Sí tenemos la calidad, yo ¿de creo verdad? Que sí. ¿Por qué? Porque cumplimos muchas veces con las normas de Estados Unidos, y las normas de Estados Unidos son bastante intensas. Incluso Estados Unidos es el que marca a la ISO, ¿no? A la Standard Organization. Entonces, pues obviamente esto nos da pie a que, sobre todo por los productos agrícolas, que son los no puedan estar en muchos otros lugares. Sin embargo, por cuestiones de logística, pues evidentemente dicen que hay todo un mundo por explorar con el intercambio con China, ¿sí? Y sin embargo, bueno, nada más es una cuestión de sentido común. La distancia que tenemos con China incrementaría de manera considerable nuestros productos o las materias primas que ellos pudieran generarnos, o el producto terminado. Ahora Estados Unidos está poniendo también un acento particular en la relación comercial con China, en función, por ejemplo, de que basta de tantos clones, de tantas réplicas, de tanto pirataje que en China les ha abierto pues un espacio importantísimo en lo que tiene que ver con sus productos. Sí, bueno, China pues generalmente se ha marcado mucho por eso. Y China, a pesar de que tiene un mercado inmenso, ¿no? En el sentido de casi más de 1.100 millones de personas, realmente yo no lo vería como un target ahorita para México. Si yo vería más en el caso de Japón, en el caso de la Comunidad Europea. Incluso tenemos un tratado de libre comercio con la Comunidad Europea y no le estamos sacando el provecho suficiente. ¿Qué sí nos falla en México? La infraestructura logística, precisamente. Es decir, una carretera Torreón-Mazatlán que te cueste 1,200 pesos, y eso a un carro, imagínense un tráiler. Vaya, eso es autoflagelarte, ¿no? Es decir, tú mismo te estás cerrando el proceso de, oye, yo tengo una buena
base industrial en la laguna y quiero llevar mis productos al puerto, me sale carísimo. O tengo que usar tren y... Pero luego hacen los anuncios de estos programas maravillosos como el de Port of Plains, sí, que revolucionario, inclusive ya se hablaba de un puerto de altura que se iba a construir, etcétera, y queda en nada, queda en ofrecimientos. Sí, vaya, es que vemos, incluso ahorita lo estamos viendo con el aeropuerto en México, ¿no? Es decir, no puede ser posible que estos grandes proyectos de infraestructura en México pues se estén cancelando. Es decir, el mismo proyecto de las zonas económicas especiales es bastante interesante, nada más que hay que detonarlo, es decir, hay que realmente aplicarlo. Ajá. Y sobre todo los puertos. Yo, valga la redundancia, soy de Veracruz, me tocó vivir en la parte de Veracruz de los proyectos para la ampliación del puerto, pero eso fue hace 20 años y el puerto apenas se está ampliando ahorita. Es decir, apenas están llegando las inversiones para algo que realmente se necesita. Oye, estamos en un país como lo platicábamos hace rato, 13 tratados de libre comercio de todo el mundo y no tenemos puertos suficientes. No hay logística interna suficiente para poder distribuir la carga. Ajá. Estamos muy orientados a Estados Unidos. Que eso es lo que creo que no hemos alcanzado a ver el bosque, nada más vemos el árbol y eso es lo que nos ha venido ocurriendo. Te quiero preguntar otra cosa, sí. Jorge, de las propuestas que tú has escuchado en materia económica de los candidatos y de sus partidos o de sus frentes, ¿cuál es la que te parece que incide? Yo he escuchado en algún nicho de la población un entusiasmo por la propuesta, por ejemplo, de José Antonio Meade, poder deducir las colegiaturas de las universidades y de las instituciones particulares. Y hay otro flanco de la población que dice, pues es que es beneficiar a un puñito de personas que puede tener a sus hijos en las universidades particulares. Esa no es una propuesta real. ¿Qué es lo que tú diagnosticas y deduces de las propuestas? Pues bueno, yo ahora sí que me di a la tarea cuando me comentaron que iba a estar por acá de analizarlas precisamente todas, porque obviamente a mí me gusta hablar con lo que leo. Y pues básicamente desde la perspectiva de las propuestas, aunque parezca increíble para algún sector de los votantes, las mejores son las de Andrés Manuel. O sea, desde la perspectiva económica, Andrés Manuel, aunque ahorita sacó ese PGnomics, no sé qué, que bueno, es como... Es de su corte, ¿no? Pero finalmente, como propuestas, las mejores son las de Andrés Manuel. Lo difícil ahí es implementarlas, porque son tan buenas las propuestas, ¿no? Que cualquiera diría, ok, sí, está hermoso, pero eso no lo vas a poder aterrizar, ¿no? Es decir, la pregunta es cómo. La pregunta es cómo, efectivamente. Y por eso lo han criticado tanto. Él ha estado muy basado en que con esto de la corrupción va a ganar 500 mil millones de pesos adicionales. Pero además es que dice que la corrupción la va a combatir con el ejemplo. Sí, vaya. Ese es precisamente el problema. Es decir, ya no es creíble. Pero incluso hoy yo estaba escuchando al mismo Andrés Oppenheimer diciendo, vaya, hay ciertos sector de los industriales de Estados Unidos que dicen que sí se puede. Lo que dice Andrés Manuel sí se puede aplicar. Y si se aplica, podría proyectar a México al futuro. Yo hasta me quedé, vaya, eso sí me parece extraño que desde Estados Unidos estén percibiendo eso. Pero en un sistema como Estados Unidos, porque lo que están soslayando estos que dicen que sí se puede es el sistema mexicano, es el corporativismo, es la corrupción, es el burocratismo, es una serie de lastres que acarreamos que hacen prácticamente imposible o muy difícil que se cumplan ese tipo de propuestas. Así es, y de hecho es como, miren, nosotros en la parte académica a veces nos pasa mucho. La gran mayoría de los libros que tenemos son de Estados Unidos. Son de Samuelson, son de Parkin, y queremos aplicar sus modelos aquí en México, cuando la economía, el contexto mexicano es totalmente diferente. Entonces, efectivamente, como comentas, sí es verdad, decir, por eso la veo inviable, es decir, es tan buena, son tan buenas las propuestas que es inviable para todo lo que... o sea, tendría que ser prácticamente una revolución, ser un cambio... Pues es que él habla de una transformación, de la cuarta transformación. Sí, entonces él confía en que realmente sí se puede. Nada más que con los antecedentes históricos del país, pues habría que ponerlo en esta balanza, si realmente es un sueño factible de hacerlo realidad o es un sueño que se queda en eso, en sueño. Así es, tendría que ser
si es un cambio o una reforma estructural a todo el sistema, porque finalmente se convierte en lo que podría ser una revolución, un cuarto modelo, pues sí, efectivamente, tendría que venir de todos. ¿Y qué va a pasar? Pues yo estoy casi seguro que a donde Andrés Manuel llegara a ganar, el Congreso no lo va a tener al 100, o sea, no va a tener el 51, siento yo. Entonces, por ahí, a lo mejor nos enfrentaríamos a un sexenio tipo Fox, donde quiere hacer cosas, pero no puedo. Es decir, o quiero hacer cambios importantes, pero no me los permiten. ¿Y qué propuesta sería factible? Pues bueno, yo creo que factibilidad sí hay en el incremento del salario mínimo, no tanto, es decir, no un porcentaje de 3 veces o 4 veces, pero sí es factible un incremento más o menos importante. Pero sobre todo, estaba escuchando también la posibilidad de hacer salarios mínimos profesionalizantes. Es decir, que ya existen en la ley desde hace mucho tiempo, pero la verdad no se utilizan. Uh-huh. ¿A qué voy yo? Por ejemplo, en lugar de estarle dando dinero a los ninis, mejor, ¿sabes qué? Si tú tienes una cédula profesional como un licenciado en contabilidad o como un licenciado en ciencias de la comunicación, tu salario mínimo es de 10,000 pesos. No te pueden pagar menos. Y entonces, esa propuesta que leí se me hace bastante coherente. Es decir, fijar precios de acuerdo a las profesiones de las personas, como mínimos. Ya si quieres más, adelante. Y entonces así le estaríamos garantizando a toda esa base poblacional que están egresando de las universidades, ¿no? Por lo menos no salir. Oye, ya estudié 4 años. Imagínense una escuela particular que pagan 5,000 pesos de colegiatura. Para salir a ganar 5,000 pesos, pues obviamente, es que el problema es si me aumentan el salario mínimo, ¿quién gana el salario mínimo? Oye, Jorge, ¿no? pero los salarios de los profesionistas van de acuerdo a sus capacidades, y que tú tengas un título no necesariamente garantiza que tú tengas los conocimientos y la preparación para solventar un puesto. Y menos cuando egresas. O sea, yo creo que ahí hay algo, tendría que haber algunas consideraciones. Sí, ¿no? Claro, pero bueno, yo lo veo desde la perspectiva que pues es como garantizarles un poco el retorno de su inversión, en el sentido de que si yo le estoy dando una cédula profesional a alguien, el sistema confía en que yo lo logré. Me explico, es decir, pero seamos reales, ¿cuántas universidades, Patito, existen en este país? Universidades particulares. Sí. Con más o menos colegiatura, pero finalmente la gente está haciendo el esfuerzo por pagar, porque a lo mejor no pudieron ingresar dada la limitación a las universidades públicas. Entonces, yo creo que aquí estamos en un nudo gordiano que no sé de qué manera se va a poder desbaratar ese nudo, pero no es con dinero, no, es con calidad de la educación. La exigencia tendría que venir desde la calidad en la incorporación de las universidades al sistema público de educación, al sistema de educación oficial, y además en el diseño de las currículas. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, desgraciadamente aquí la SEP, no sé con qué afán, ha repartido reboes al diestra y siniestra, y pues eso ha ocasionado efectivamente que tengamos universidades que no cumplen con la calidad. Pero realmente lo que se podría hacer, y a mí se me ha ocurrido algunas veces, pues finalmente existen acreditadoras como FIMPES, ¿no? Es decir, en la cual tú le dices, mira, ¿sabes qué? Le voy a dar el reboe a el Instituto Nacional de Pediodontología, ¿no? Ok. Entonces tienen la primera generación para certificarte en FIMPES, para que por lo menos tengan una certificación de calidad, ¿no? O, oye, yo sé que la de FIMPES es muy pesada, o sea, es una certificación bastante intensa, no cualquier universidad la logra. Pregúntenos a nosotros ahí en la Universidad del Valle, que vivimos el proceso el año pasado, fue muy pesado. O sea, decir, pero finalmente lo lograron. Claro, y salió lisa y llana. Es decir, eso significa que no tuvimos ningún bache, ¿no? Es decir, que está perfectamente bien en los procesos. Entonces, pues prácticamente ese sistema aplicado en una certificación de calidad, creo que la educación superior en México tiene que reivindicarlo de esa forma para evitar eso de las escuelas Patito. Porque las escuelas Patito están generando un gran problema y una gran cantidad de egresados que para mí a la larga se convierten en ninis o en gente que no está en el área que debe trabajar. Bueno, pues yo creo que tendremos que revisar punto por punto de las propuestas económicas de cada uno de los candidatos para saber realmente cuál es factible, porque sí, en los ideales, pues todo el mundo podríamos diseñar un programa que fuera ideal,
pero no necesariamente es factible luego concretarlo en la realidad. Hay un comentario para ti con relación a lo de la autosuficiencia alimentaria. Ajá. Nos dice Radio Escucha, Dinamarca produce 3 veces el alimento que consume. Un país que produzca lo que consume económicamente dará empleos y tendrá más ingresos al no comprar productos en el extranjero. Bueno, definitivamente sí se logra, pero si yo produzco 3 veces el alimento que consumo, muy seguramente lo estoy haciendo para exportarlo hacia otros lugares, porque ni modo que lo eche yo a perder. Y si produzco alimento, existe el costo de oportunidad. Muy seguramente no estoy produciendo otro tipo de productos y bienes y servicios, que son la complementación precisamente de lo que es el comercio internacional. Claro. ¿No? Entonces, pues básicamente aquí lo que estaría pasando es, no tendría razón entonces, Dinamarca está en la Unión Europea. Si no se saldría, diría, yo no, Sí. ¿no? Muy bien, Jorge, pues te agradecemos muchísimo esta visita tuya a la mesa de contextos y bueno, un acercamiento somero. Solamente es un acercamiento a las propuestas y al momento que está viviendo México como país en función del Tratado de Libre Comercio. Muchísimas gracias. Pues les agradezco mucho la invitación y vale la pena mucho platicar este tema. Ahorita, sobre todo, como comentábamos con los jóvenes que están muy indecisos, los invito a que lean muy bien las propuestas, sobre todo las que se puedan validar y que se puedan ser factibles de realizarse. Exactamente. Muchísimas gracias. El maestro Jorge Belches estuvo con nosotros. Es tiempo de pausa. Regresamos enseguida, 9:43.